Bendito y precioso es nuestro santo llamado Señor Jesucristo. A Él sea toda la gloria, la honra, el poder y la alabanza, ahora y por todos los siglos, porque Él es santo, 3 veces santo. Él fue el que dio su vida en un madero por nosotros. Nosotros no merecíamos esta salvación de parte de nuestro Dios, Jesucristo nuestro Señor. Pues Él, sabiendo que nosotros éramos pecadores, Él murió por nosotros en la cruz, anticipadamente. Murió por nosotros y nos dio esa salvación que Él compró en la cruz del Calvario. Con su vida compró su salvación. ¿Y qué hacemos nosotros con esa tan grande salvación? ¿Qué hacemos nosotros con esta salvación que Él compró en la cruz? Pues, hermanos, en este día traigo la preciosa palabra del Señor para todos mis hermanos que están en toda la faz de la tierra, aquellos que son hijos de Dios. Y la palabra está en Romanos 6, versículo 1 y versículo 2. Romanos 6, versículo 1 y versículo 2. Y dice así la preciosa palabra del Espíritu Santo para nuestras vidas. ¿Qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera. Porque lo que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Pablo le decía a los hermanos de él, al pueblo de Israel y a aquellos que habían creído en Jesucristo, que estaban en Roma. Había muchos que estaban pecando y creían que aún pertenecían al reino de los cielos, porque pensaban que mientras más pecaran, más gracia vendría de parte de Dios. Pero no es así la palabra de Dios. Los que pecan es porque realmente no han valorado el amor que tuvo Jesucristo muriendo en esa cruz, derramando su sangre, clavado en ese madero. Primeramente lo coronaron con una corona de espinas, escupieron en su rostro, le pegaron 40 latigazos menos uno, luego lo desnudaron, lo avergonzaron en público, porque no hay peor vergüenza para un israelita que ser desnudado en público. Y a Jesús le hicieron todo eso y le hicieron cargar una cruz. Y por el camino donde él iba recorriendo para llegar al Calvario, le fueron azotando y escupiendo y maldiciéndole, inclusive todos aquellos que habían oído la palabra que él les predicaba, aquellos que habían comido de los peces y los panes que él multiplicó. Inclusive eso, ahora al verlo allí ensangrentado cargando esa cruz, lo vituperaban. Y todo eso fue por salvarnos a nosotros. Hay muchos que hoy están siendo y diciendo que son creyentes, que son cristianos, que están en el reino de los cielos, pero realmente ¿están en el reino de los cielos? Bendito sea el precioso nombre de Jesús. Todos los creyentes verdaderos están separados definitivamente del pecado. No se puede vivir en el pecado. El que practica el pecado no es creyente verdadero. Bendito sea el precioso nombre de Jesús. El pecado en su definición tiene varias definiciones.
Uno significa infracción, maldad, injusticia, transgresión. Pero todo eso se reduce en que el pecado es definido como falta de amor, ya que toda la maldad proviene de la incapacidad de amar. Y hoy en la Iglesia de Jesucristo, aquellos que se dicen ser cristianos, hay una falta de amor y una incapacidad para amar al prójimo, como Jesucristo nos amó a nosotros. Jesucristo entregó su vida por amor a nosotros allí en la cruz del Calvario. Él fue tomado por hombres impíos, golpeado, le clavaron una corona de espina en su cabeza, le pusieron una capucha, inclusive le pegaron puñetazos hasta desfigurar su rostro, y se reían y le decían: si tú eres Dios, dinos quién es el que te pegó. Ahora yo digo, esos que le pegaron a Jesús, que lo vituperaron, esos que le dijeron y lo maldijeron de tal manera, ¿dónde crees tú que están ahora? En el infierno. No hay otro lugar para esa clase de gente. Todo aquel que peca desafía la ley de Dios, desafía el amor que tuvo Jesucristo allí en la cruz del Calvario. Porque no se puede vivir pecando, hermanos, porque el pecado te aleja de Dios, quiebra toda comunión espiritual con nuestro Dios, porque Dios no soporta el pecado de los hombres. Pero Dios dice que tiene infinita misericordia, de tal manera que Él envió a su Hijo amado a que pague en la cruz el precio por nuestra salvación. Él nos envió a rescatar a Jesús. Dios nos envió a rescatarnos a nosotros por medio de Jesucristo, su Hijo amado, el que estuvo siempre sentado a su diestra desde antes de la fundación del mundo. Él envió nuestra salvación. Él envió a su propio Hijo. Dice que Él cerró sus ojos cuando vio que Jesús estaba por recibir en su cuerpo todos nuestros pecados y nuestras maldades. Por eso Jesús clamó en la cruz: Padre mío, ¿por qué me has desamparado? Si yo estoy haciendo tu voluntad, le decía el Señor, estoy clavado aquí en esta cruz, rescatando a aquellos que tú has amado desde antes de la fundación del mundo. Pero el Señor no podía mirar con sus ojos lo que habían hecho con su Hijo. Él tuvo que cerrar sus ojos, poner su mano en su cara y pasar ese trago amargo Dios en los cielos, viendo lo que los hombres habían hecho aquí en la tierra. Pero Él envió a su Hijo como un cordero, el Cordero de Dios que quita los pecados del mundo. Él dijo claramente: en un día quitaré yo el pecado del mundo. Y ese día fue cuando Jesucristo murió en esa cruz. Bendito sea nuestro amado Señor Jesucristo. ¿Quién de nosotros puede hacer un sacrificio de poner nuestra actitud carnal para amar a los hermanos tan solo un poquito, como Jesucristo nos amó a nosotros? No hay conciencia de amor en muchos hermanos. La falta de amor es por consecuencia del pecado. El pecado hace que la falta de amor esté en los hombres. Cuando no hay amor en los hombres, es porque el pecado se ha apoderado de los pensamientos del hombre, para que el hombre tenga pensamientos terrenales. Porque hay muchos hombres que tienen pensamientos terrenales.
Estoy hablando de hombres que se dicen ser cristianos, hombres que se dicen ser siervos de Dios, hombres y mujeres que se congregan diciendo que Jesucristo es su Señor, y son mentiras porque andan conforme a sus propios pensamientos, con una total falta de amor, porque si amáramos a Dios como decimos todos nosotros, amaríamos a los hermanos, como Dios nos manda que amemos a nuestros hermanos, así como Jesucristo nos amó a nosotros. Pero hermanos, yo sé muy bien que no hay esa clase de amor ahora en los últimos días. ¿Y por qué no hay esa clase de amor en el corazón de los hombres, como lo hubo en el tiempo de los discípulos? En el tiempo de los discípulos había amor en los hermanos. De tal manera dice que había amor entre ellos que vendían sus propiedades y ponían el dinero a los pies de los apóstoles para que los apóstoles se partieran ese dinero en las necesidades de cada uno de los hermanos más pobres. Eso era el amor que había caído en el corazón de los hombres en aquel día cuando Jesús empezó su iglesia a través de los discípulos. Ese amor que no se ha vuelto a ver aquí en la tierra, porque yo no he conocido una iglesia que sea como la iglesia que el Espíritu Santo quiere que seamos nosotros, como está escrito en el libro de los Hechos. El amor de los hermanos se manifiesta de una forma tan sobrenatural en nuestros corazones que hace que nosotros no consideremos que tenemos nada nuestro, sino que todo lo que tenemos nosotros es de los hermanos. Pero hoy en día cada uno de los hombres que tienen un templo y una cantidad de hermanos para ministrarles, para edificarles, lo primero que piensan, esta es mi iglesia, dicen. Esta es mi iglesia, dicen todos los siervos. Esta es mi iglesia, dicen aquellos que se dicen ser pastores. Y sepan todos ustedes, hermanos, que la iglesia no es tuya, que la iglesia es de Dios, comprada a precio de sangre, la sangre de Jesucristo. Todo lo que nosotros podamos tener en este mundo no nos pertenece a nosotros, porque no es nuestro, hermano. Todas las cosas que están sobre la tierra son de Dios. Y si Dios nos las da a nosotros, es para que las compartamos con nuestros hermanos. ¿Y cuál es el pecado aquí? La falta de amor. La falta de amor es el pecado que nosotros cometemos. Por más que estemos congregados, llevemos ofrendas, llevemos diezmos a la iglesia. Si nosotros no amamos al hermano, estamos pecando. ¿Cómo podemos decir que amamos a Dios si no amamos a los hermanos? Dentro de las iglesias hay una cantidad de hermanos que tienen bienes de este mundo. Muchos bienes que les sobran quizás. Y hay una cantidad mayor de hermanos que son pobres y no tienen bienes de este mundo. No tienen un buen lecho para dormir. No tienen una cocina para cocinar. No tienen plato digno para comer. No tienen cubiertos. No tienen ropas. No tienen calzado. Sus hijos están mal vestidos. Y ellos se ponen lo mejorcito que tienen para ir a la iglesia. Y se sientan en los lugares de atrás. Porque adelante se sientan aquellos que tienen bienes materiales de este mundo. Porque son los primeros que pasan y llevan las ofrendas adelante para tener consideración con el pastor. Y los pobres que no tienen para ofrendar se quedan en la parte de atrás y ponen las últimas monedas que tienen
en el alfolil para tratar de esta manera agradar a Dios. Luego estos hermanos pobres se vuelven a sus casas, pero se vuelven gozosos de poder haber ido a adorar a Dios y haber llevado esas últimas monedas que tenían, como la viuda que echó su última moneda allí en el templo de Israel, cuando Jesús estaba mirando a los hombres que estaban ofrendando. Estaban echando de lo que les sobraba, daban buenas ofrendas grandes daban esos hombres, pero esos hombres estaban pecando porque ignoraban la palabra de Dios, no la querían poner por obra, porque no amaban a los hermanos más pobres. Y esa viuda echó la última moneda que tenía para sustentarse. Jesús dio un ejemplo allí sobre lo que es el dinero, sobre lo que es el pecado. Cómo nosotros pecamos y creemos que no estamos pecando. Creemos que estamos agradando a Dios cuando nosotros tenemos bienes de este mundo y no nos fijamos en los hermanos más pobres. No le damos nada. Entonces, ¿qué es lo que hace Dios? Te considera un pecador porque tú estás menospreciando. Estás tomando con indiferencia la palabra de Dios. Te estás rebelando a la palabra de Dios. Porque la palabra de Dios dice, si tú vieres a tu hermano que tiene necesidad, ¿cómo puedes cesar tu corazón en contra de tu hermano que tiene hambre, tiene sed, necesita dinero para comprar su comida, su ropa, sus casas? Eso es un pecado, hermano. Y hay muchos que se creen que no están pecando. Con la indiferencia y con la rebelión a la palabra de Dios. ¿Por qué se rebelan en contra de la palabra de Dios? Porque hacen como hacían los hombres allí en Israel. Daban de lo que les sobraba, de la cantidad de dinero que tenían. Cada día querían tener más posesiones. Y el pobre daba de su última moneda. Y Dios le había dicho, ama a tu prójimo como a ti mismo. Vende tus propiedades y repártelas con los pobres, y así entrarás en el reino de los cielos. Entonces Dios no puede considerar a un pecador que cierra el corazón en contra de los hermanos más pobres, porque está pecando. Indiferencia tienen hacia la palabra de Dios. Saben qué es lo que dice la palabra de Dios. Yo me he enfrentado con pastores que me decían a mí, porque Dios me había puesto como ejemplo, había permitido que yo, que era un hombre de la clase media, que tenía algunos bienes de este mundo, quedara totalmente quebrado y que predicara la palabra de Dios con poder para sanar a los enfermos, libertar a los oprimidos por el diablo. Pero yo me enfrentaba con los pastores que tenían dinero y me miraban y me decían, hermano, yo estoy pecando contra usted, porque yo tengo bienes de este mundo y tendría que darle a usted, pero usted sabe que yo no puedo hacer eso, porque él estaba pecando. Y ellos se consideraban pecadores, porque les dolía sacar de sus bienes y darme a mí. Bendito sea el precioso nombre de Jesús. Yo nunca esperé que ningún hermano adinerado, ningún pastor me diera nada a mí. Yo tenía confianza en Dios y tengo confianza en el Señor. Yo siempre trabajé con mis manos para ganarme el sustento de cada día, durante todos los años que tengo de vida y durante los 26 años que llevo ministrando la palabra del Señor, sanando a los enfermos, libertando a los oprimidos por el diablo, haciendo milagros, porque yo predico el evangelio del Señor y las señales me siguen.
pero jamás toqué el dinero de mis hermanos. Nunca me puse en el bolsillo el dinero de mis hermanos. Bendito sea el precioso nombre de Jesús. Y muchos se ataron una piedra en el cogote, porque muchos, sabiendo que tenían que darme a mí, no me dieron. Y dijeron: hermano, yo me convierto en un homicida, porque dice la palabra de Dios que todo aquel que vea a un hermano que está pasando necesidad y cierras tu corazón, cierras tu mano para darle al hermano, eres un homicida. ¿Cómo puedes decir yo amo a Dios si no amo al hermano? Por eso los pastores que están predicando la palabra de Dios y están haciéndole confiar a los hermanos en que si tú ofrendas y traes diezmo, entrarás en el reino de los cielos. Esas son todas mentiras de Satanás. Muchas veces Dios no puede tomar como hijo a aquellos que han endurecido el corazón, porque dice el Señor así en la palabra de Dios, en Hebreos 12 capítulo 3. Hebreos 12 capítulo 3. La falta de amor hace esto, hermano. Considerad, le dijo Pablo a los hebreos que estaban en Roma y que estaban en todas partes del mundo. Considerad a aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo. Considerad a Jesucristo, dice, que cuando nosotros éramos pecadores, Él murió por nosotros en la cruz, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. Muchas veces los hermanos pobres se cansan, y aquellos que quieren escalar peldaños en este mundo, poseyendo cosas que dice que son para la gloria de Dios, y que son todas mentiras, porque son para ganar para ti, hermano. La única forma que hay de ganar para ti, hermano, es cuando el Espíritu Santo te añade. Y el Espíritu Santo te va a añadir cuando tú abras tu mano y tu corazón y permita que los hermanos utilicen las cosas que tú tienes. Porque dice: aún no habéis resistido hasta la sangre, combatiendo contra el pecado. ¿Cómo dice la palabra de Dios? Hebreos 12 capítulo 4. Porque aún no habéis resistido hasta la sangre, combatiendo contra el pecado, y habéis ya olvidado la exhortación que como a hijos se os dirige, diciendo: hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por Él, porque el Señor al que ama disciplina, y azota a todo aquel que recibe por hijo. Bendito y glorioso sea el nombre de Jesús. Hermanos, nosotros tenemos una lucha constante contra el pecado. Y la mayor lucha que tenemos contra el pecado es el amor, hermano. La incapacidad que tenemos para amar. La incapacidad para matar la indiferencia en nuestras vidas. Para matar la rebelión que tenemos. Dice: no hemos resistido hasta la sangre. No hemos peleado hasta que brotó sangre en nuestras vidas, combatiendo con el pecado. ¿Pero qué pecado? La indiferencia y la rebelión a la palabra de Dios. Porque muchos se creen que pecar es faltar a la oración, no ir a la iglesia, ver una película pornográfica o cosas por el estilo. Pero el pecado va más allá, hermano. Jesucristo combatió contra el pecado en su vida. Él resistió cuando Él fue bautizado en el Espíritu Santo, bautizado por Juan el Bautista. El Espíritu lo impulsó al desierto, entre medio de las fieras, para ir a orar, ir a ayunar por 40 días y 40 noches. Allí estuvo combatiendo contra el pecado.
allí Satanás el diablo se le apareció. ¿Cuándo se te ha aparecido a ti Satanás el diablo cuando estuviste orando, cuando estuviste ayunando? ¿Cuándo? Si nunca estuviste en el desierto con las fieras, porque tienes miedo de tu carne. En cambio Jesucristo no tenía miedo de su carne. Él se había despojado de su divinidad, se había hecho como hombre, como nosotros. Tenía cansancio, tenía dolor, tenía hambre, tenía sueño. Ahora él ya no duerme más. Porque Jehová dice, no se dormirá el que guarda a Israel. Dios no se duerme. Entonces Jesús allí combatía contra el diablo y contra todas las tentaciones. Porque sabía que el amor que estaba en Dios, en Jesucristo, iba a derrotar al diablo. Y dice que Jesús allí lo derrotó en el desierto y luego lo derrotó en la cruz del Calvario, poniendo su vida en rescate por la nuestra. ¿Y quién ha combatido ahora en contra del pecado? Y estoy hablando solamente del pecado que viene por la falta de amor. No estoy hablando de otra clase de pecado, porque los que pecan con otra clase de pecado no son hijos de Dios, porque los que pecan no son hijos de Dios, son bastardos, que se creen que son hijos de Dios. Son bastardos. ¿Por qué son bastardos? Porque rechazan la disciplina del Señor. No quieren ser disciplinados por Dios. No quieren que la fe les sea probada como el oro en el fuego. El fuego de Dios significa pruebas. Luchar hasta la sangre, combatiendo por el pecado. Porque el Señor dice, el que ama disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. Y en el versículo 8 del capítulo 12 de Hebreos, versículo 8, pero sí dice el Señor, pero dentro de la iglesia hay muchos, hay algunos cuantos que son disciplinados, que son puestos a prueba, y a los otros se los deja ahí, que sigan prosperando, que sigan llevando ofrendas, que sigan queriendo comprar la salvación con dinero, que sigan queriendo decir que están en el reino del cielo porque llevan el dinero, el diezmo. Son mentiras del diablo, hermano. Porque los verdaderos hijos de Dios son los que Dios disciplina. ¿Y cuál es la disciplina que nos pone Dios? Las pruebas, hermano. El sufrimiento, la persecución, la blasfemia. El que retiren de ti lo que tienen para darte. Hay muchos que tienen para compartir cosas que están teniendo ellos porque Dios les ha permitido que lo tengan. La persecución, la blasfemia en contra de aquellos que están siendo disciplinados por Dios. ¿Por qué? Porque dice el Señor en el versículo 8, pero si se os deja sin disciplina, de los cuales todos han sido participantes, porque a todos los que Dios ama, a esos son los hijos de Dios. Pero si se deja sin disciplina, entonces soy bastardo y no hijos. Dentro de la iglesia de Dios hay muchísimos bastardos, hermanos. Muchísimos bastardos porque son incapaces de amar. Están pecando continuamente contra Dios. Con la indiferencia y la rebelión en contra de Dios. Porque Dios te dio un mandamiento, amar a tu prójimo como a ti mismo. Amar a tus hermanos. Y la gente es indiferente. Los pastores predican solamente por ganancia. Todos aquellos que emprenden un ministerio están siempre pensando en que van a empezar a vivir una vida lejos de la miseria, dicen. Yo he conocido infinidad de hermanos que siempre han estado luchando dentro de la iglesia
para que se produzca una sanidad, un milagro, una señal en su vida, para poder ser hechos pastores, para así empezar una nueva vida. Hay muchos que estaban cantando dentro de la iglesia canciones y estaban esperando siempre poder grabar un disco para poder salir después por las iglesias para cosechar las ofrendas. Esos nunca van a ser levantados por Dios. Esos van a ser levantados por el dedo del hombre. Hay muchos hombres que han levantado a muchos pastores que los verdaderos pastores no quisieron ungir porque no eran hijos de Dios, porque el Espíritu Santo no le daba testimonio a los pastores verdaderos de que esos eran realmente fieles a Dios, que no les importaba las cosas de este mundo, que la prioridad de ellos era el reino de los cielos. Pero como Dios sabe muy bien a quienes elige Él elige a todos aquellos que honran a Dios, honran su palabra. Son los que luchan contra el pecado, los que soportan la prueba y la disciplina del Señor. Pero ahora esos pastores, falsos pastores, están diciendo cuando algún hermano es disciplinado, algo habrá hecho por eso Dios lo tiene así. Son bastardos porque no conocen la palabra de Dios, porque son indiferentes a la palabra de Dios, porque se rebelan en contra de la palabra de Dios. No es que tengan los ojos cegados y las mentes cegadas y los espíritus cegados. Son ambiciosos, faltas de amor. Nunca fueron creyentes. Porque la Biblia dice claramente, allí en la parábola del sembrador, 3 de cada 4 que están dentro de la iglesia no son hijos de Dios. 3 de cada 4 no son hijos de Dios. Y la semilla de mostaza dice que las aves hacen nido en las ramas del árbol. Esos son las aves de los cielos, son los que tienen doctrina de demonios, que se dicen ser hijos de Dios, pero que no son hijos de Dios, que están metidos en las ramas del árbol, no pertenecen al árbol, son nidos que están en las ramas del árbol. Y la semilla de la cizaña y el trigo, Satanás planta dentro de la iglesia a aquellos que van a ser de tropiezo, a aquellos que van a dar malos ejemplos, a aquellos que no tienen amor de Dios en sus corazones, a aquellos que no han sido engendrados por el Espíritu Santo, a aquellos que no han sido añadidos a la iglesia por el Espíritu Santo, sino que han sido puestos por Satanás el diablo dentro de la iglesia. Cantantes, pastores, ministros que hoy están ministrando, tratando de sacar ganancia de los hombres, y dentro de esos hombres hay una minoría que es la iglesia de Jesucristo, aquellos que han sido disciplinados por el Señor, porque el Señor disciplina al que ama. Al que Dios no ama, a los que han sido plantados por el diablo dentro de la iglesia, los deja sin disciplina. Son tropiezos, se creen que son parte del reino de los cielos, pero son mentiras del diablo. Bendito sea el precioso nombre de Jesús. En ninguna parte dice Jesús que podría restaurar a esos que dice en la parábola del sembrador. 3 de cada 4 dice que les roba la palabra el diablo, que ellos mismos dejan la palabra atrás, que no cumple con la palabra, que son indiferentes a aquellos que lo ahogan porque quieren tener las cosas de este mundo. Y Dios dice que no debemos anhelar las cosas de este mundo. Esos 3 primeros que dice la parábola del sembrador, esos son los que se dejan sin disciplina. Esos son bastardos y no hijos, y nunca van a ser restaurados, y están dentro de la iglesia sirviendo de tropiezo a los hijos de Dios. Por eso dice que el Señor
Al que ama, disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. Pero eso le parece maravilla a todos estos que predican la palabra de Dios erróneamente. Y están contaminando muchas veces a los hijos de Dios, a los verdaderos hijos de Dios, haciéndoles que el amor no esté dentro de sus corazones, porque cierran la mano cuando ven a un hermano que está allí con necesidades. La falta de amor, la incapacidad de amar es el mayor pecado que tienen los hombres que están dentro de la iglesia. Dice que la vanidad es uno de los pecados más favoritos del diablo. Los que son vanidosos, los que no tienen amor, aquellos que cuando ven a uno que tiene necesidad pasan por el lado y ni siquiera se dignan a mirarlo, porque está mal vestido, porque está mal calzado, porque está mal nutrido. Pero esos son los que están siendo disciplinados por el Señor, porque son los que ama a Dios, y al que ama a Dios lo disciplina y azota al que recibe por hijo. Pero si te dejas sin disciplina, hermano, hay muchos pastores, muchos siervos y muchos hermanos dentro de la iglesia que siempre están huyéndole a la disciplina de Dios. Siempre están pidiendo no ser disciplinados, no tener enfermedades, no ser perseguidos, no ser ignorados, no ser odiados por los otros, no tener persecución dentro de la misma iglesia, dentro de los falsos hermanos, dentro de los mismos hermanos que están en todo el mundo. Hay muchos que son despreciados, hay algunos que se aman entre sí porque tienen bienes de este mundo. Entre ellos se aman, pero no aman al pobre. Al pobre lo usan para que lleve las ofrendas. Y el pobre siempre va a llevar la ofrenda, porque esa va a ser la piedra de molino que se van a tener que atar todos aquellos que se han enriquecido predicando la palabra de Dios, aquellos que tienen en sus corazones primeramente los bienes materiales, que no es primeramente el reino de los cielos, sino que son los bienes materiales de este mundo. Y hay infinidad de pastores que están en esa situación, diciendo: el Señor me ha bendecido porque me ha dado una iglesia, porque me ha dado bienes de este mundo, porque me ha prosperado. Mira qué templo que he podido hacer, mira qué riqueza que hay aquí en este lugar. El Señor me ha dado todo esto, dicen. Todo esto del Señor. Mentiroso, todo eso es tuyo, no es del Señor, porque tú no lo compartes con los pobres, porque a los pobres los tienes solamente para que te traigan ofrenda y diezmo. La ofrenda y los diezmos que tú dices que si no los traen van a ser maldecidos. Bendito sea el precioso nombre del Señor. Mentirosos, hijos de Satanás, bastardos, no son hijos, son bastardos. Está lleno de bastardos en la iglesia ahora. Dice: ¿por qué no obedeceremos mucho mejor a Dios, al Padre de los Espíritus, y viviremos? Porque Dios siempre te va a disciplinar, te va a hacer pasar por fuegos de prueba, de tal manera de que se vaya perfeccionando el amor en tu corazón. De la única forma que se puede perfeccionar, escucha bien, pastor, el amor de Dios en tu corazón, es mediante las pruebas de fuego, el sufrimiento, el menosprecio que sufras de los otros, la persecución, el dolor, el hambre, la necesidad. Ese es el amor de Dios en tu corazón. Vas a tener amor de Dios. No te va a importar los bienes materiales de este mundo. Tu prioridad va a ser el reino de los cielos.
como lo era para los discípulos, de tal manera que Dios no se podía quedar quieto cuando veía que el amor de los hermanos que componían la iglesia, y no eran 2 o 3 hermanos, eran miles de hermanos, la iglesia en Jerusalén, que tenían todas las cosas en común. Nadie decía tener algo que decía esto es mío. No, esto es de todos los hermanos, decían. Ese es el amor de Dios. Y Dios de esa manera desamaba el Espíritu Santo. De esa manera bautizaba con el Espíritu Santo. Cuando oraban los hermanos, temblaba el lugar donde estaban orando. Y el Espíritu Santo caía sobre todos los hermanos. Y eran llenos y renovados con el Espíritu Santo. El fuego de Pentecostés. ¿Por qué? Porque todos eran hermanos que tenían amor en sus corazones, que no eran indiferentes a la palabra de Dios, que recibían una doctrina de los discípulos, conforme al Espíritu Santo les había sido dada a los discípulos. Hoy hay pastores que no tienen doctrina espiritual, son doctrinas elaboradas de la palabra de Dios, extraída con versículos aislados, donde habla del dinero, de las ofrendas, de sembrar. Tú no tienes que hablar de sembrar, de las ofrendas ni del diezmo. Tienes que hacer que los hermanos se amen unos a otros. De esa manera el Espíritu Santo vendrá y avivará el fuego dentro de la iglesia. Pero ¿cómo puede avivar hoy el Espíritu Santo el fuego dentro de la iglesia si todos están divididos? Cada uno lucha por lo suyo propio. Nadie aún se ha puesto a resistir al pecado hasta la sangre, combatiendo contra la falta de amor. No hay unidad dentro del pueblo de Dios. Un hermano con otro no se conocen. No se saben cómo oran los hermanos unos con los otros. ¿Por qué? Porque la doctrina de los discípulos de ahora, de los pastores de ahora, de los ministros que están ahora, la doctrina se basa en el dinero, en la prosperidad. No se basa en el amor, en conocerse, en tener comunión unos con otros. No hay participación de los hermanos en el culto que se hace en la iglesia hoy. El pastor, como autoridad máxima dentro de la iglesia, pone a dedo a los que han de ministrar. Ya no se busca la unción del Espíritu Santo, la guía del Espíritu Santo, para ver quién tiene dones espirituales para ser ministrado en la iglesia. Romanos 12, Romanos 13, 14. El amor, hermano. Bendito sea el precioso nombre de Jesús. Ya no hay doctrina espiritual en las iglesias. Solamente hay comodidad. Vivir bien todos aquellos que son los siervos y todos aquellos que con dinero quieren comprar la entrada al reino de los cielos. Se están engañando a sí mismos. Hay muchos que se están autoengañando, porque la indiferencia es un espíritu de Satanás, y dice que nosotros debemos rechazar a los espíritus, probar a los espíritus. Los espíritus vienen a nuestros pensamientos para hacernos ir de un lado para otro dentro de la iglesia del Señor. Pero dice Pablo que debemos llevar cautivos nuestros pensamientos. Hay pensamientos que vienen que son espíritus inmundos, pero la iglesia no conoce esa doctrina. ¿Cómo llevar cautivo un pensamiento cuando un pensamiento viene a tu cabeza? No saben la doctrina espiritual, no conocen nada del amor de Dios, no conocen la doctrina del Espíritu Santo. Santiago decía que cuando ese espíritu viene, eso se llama concupiscencia, un espíritu que viene dentro tuyo y te hace decir y hacer cosas
contrarias a las que dice el Espíritu Santo en la Biblia. Dice que cuando tú le das lugar a ese espíritu, a esa concupiscencia, eso se convierte en un pecado. Bendito sea el precioso nombre de Jesús. La palabra de Dios es muy clara, hermano. Es una espada de doble filo. Nosotros tenemos poder y autoridad, espíritu de dominio propio, para dominarnos nosotros mismos. Ese espíritu inmundo de indiferencia y de rebelión, debemos atarlo, hermano, llevarlo cautivo a la obediencia en Cristo Jesús. Se tiene que sujetar. Nosotros tenemos que sujetar y atar todo espíritu de concupiscencia que nos impide darle a nuestros hermanos de nuestros bienes materiales, porque ese es el amor de Dios derramado en nuestros corazones. El que tenga amor de Dios se va a despojar de todos los bienes materiales que tenga y lo va a repartir entre todos los hermanos pobres. El que tenga amor de Dios en su corazón. Pero hermano, el pecado es la incapacidad de amar a los hermanos. Amar a los hermanos despojándose de los bienes materiales que poseen y repartiéndolo entre los hermanos para que no haya desigualdad. Pero eso no se predica en las iglesias. Eso no se vive en el pueblo de Dios. Porque los pastores, los ministros, no quieren predicar la verdadera palabra del Señor. Y Satanás anda cerrando las puertas para que la verdadera palabra de Dios no sea predicada. Porque si no, esta palabra de Dios sería predicada en todas las iglesias. Y los hermanos dirían: hermanos míos, Señor mío, le decían a los discípulos, ¿qué haremos? Bautícese cada uno de vosotros y vendrá sobre vosotros el don del Espíritu Santo. En muchas oportunidades en las iglesias primitivas, primeramente caía el bautismo del Espíritu Santo sobre los hombres y después se bautizaban en las aguas. Ahora, por más que te bautices en las aguas, no cae el poder del Espíritu Santo sobre la iglesia, porque no hay amor de Dios en los corazones, porque no hay doctrina de parte de los ministros para que le enseñen al pueblo cómo se vive en el reino de los cielos, cómo se entra. 3 de cada 4 que entran a la iglesia entran por una motivación que no es el amor de Dios. Por eso dice en la parábola del sembrador que 3 de cada 4 que entran a la iglesia no son hechos hijos de Dios. Solamente uno, pero ese uno lleva fruto al 100 por 1, al 60 por 1 y al 30 por 1, según la capacidad de combatir contra el pecado. Porque se debe combatir contra el pecado hasta la misma sangre. Pero ¿quién ha combatido contra el pecado hasta brotar sangre de tus poros, hermano? Como lo hacía Jesucristo cuando Él estaba orando. Dice, caían grandes gotas de sangre de su frente, orando, combatiendo contra el pecado. Esa es oración de poder y del Espíritu Santo. Derramar sangre de tus poros, hermano, de tu cara, de tus brazos, de tus manos. Sangre, orando y combatiendo en contra de Satanás el diablo. Resistiendo el pecado. Aceptando la disciplina del Señor. No desmayando cuando somos disciplinados por el Señor. Muchas veces el Señor ha permitido que el diablo toque a los hijos de los grandes predicadores como Gigi Ávila. Los mate el diablo. Los entregó Dios en las manos del diablo para que los quite la vida. Pero Dios se los reserva para él en los cielos.
Eso es para disciplinar, para ver qué hacía Gigi Ávila, como hay muchos siervos de Dios, que hacían cuando Dios le tocaba a los hijos, como a Job. Bendito sea el precioso nombre del Señor. Dice que no desmayaba Gigi Ávila, se fortalecía en el poder del Espíritu, lloraba a su hijo muerto, a su hija muerta, pero él sabía que estaba con el Señor, porque el Señor había tomado esa hija para ver el amor de Gigi Ávila hacia Dios. Pero Dios lo hizo columna en su templo. Yo tengo la visión de cuando Gigi Ávila era hecho columna en el templo de Dios. Bendito sea nuestro Padre Celestial. Bendito sea Jesucristo nuestro Señor. Pablo dice: yo vendré a las revelaciones y a las visiones del Señor, para que vean ustedes que yo soy apóstol de Jesucristo. No como ustedes, le decía Pablo, que no tienen señales, y si hacen señales, son señales del diablo, porque son discípulos de Satanás, le decía Pablo a esos ministros que se levantaban en aquel tiempo predicando a otro Jesús como se predica hoy. Es Jesús de la prosperidad, es Jesús que tú puedes tener relaciones sexuales, que puedes anhelar las cosas de este mundo y todo está bien. Mentiroso diablo inmundo. Hay muchos que dicen: si te suicidas vas al cielo. Mentiroso diablo inmundo. El que destruya su cuerpo, yo lo destruiré a él, dice Dios. Cualquiera que destruya su cuerpo, yo lo destruiré a él, dice Dios. Pero el diablo no cesa de estar asolando a la iglesia.